Amados hermanos, iglesia amada, ahora ya comencé de una forma distinta. Iglesia amada, qué bendición es que estemos enlazados de nuevo y podamos tener la enseñanza de este día martes de Semana Santa para reflexionar acerca de las realidades espirituales que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y por consecuencia a cada uno de nosotros. Es muy importante que tomemos tiempo de reflexión en esta noche y para eso necesitamos la palabra de nuestro Señor y a través de su Espíritu que mora en nosotros reflexionar de realidades espirituales de cada uno de nosotros, tu realidad espiritual, mi realidad espiritual, la realidad espiritual de Palabra Abundante. Eso, hermano, nos va a llevar a reflexionar, a entender si fuera necesario, porque casi siempre, hermanos, es necesario pedirle perdón al Señor y también pedirle fortaleza para que sigamos adelante, para vivir para gloria y honra suya. Entonces te voy a pedir que oremos y que pongamos en manos del Señor este tiempo. Bendito Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y queremos pedirte que pongas tu mano preciosa en este mensaje, Señor. Queremos reflexionar acerca de realidades espirituales, queremos madurar para gloria y honra tuya y por eso, Señor, estamos en estos estudios. Yo te agradezco, Señor, te agradecemos con todo el corazón que pongas en nosotros el amor por tu palabra, Señor. Señor, pero sobre todo que pongas amor, Señor, hacia ti, un amor único y extraordinario, Señor, y un amor, Señor, hacia nuestro prójimo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos al pasaje de Marcos 11, versículo 20 al 26. Marcos 11, del 20 al 26. Y hoy veremos las enseñanzas de Jesús para la oración efectiva. Las enseñanzas de Jesús para la oración efectiva. Dice la palabra de Dios, versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bien, hermanos, hoy veremos la consecuencia o la enseñanza que viene a través de este evento que estudiamos el día de ayer de la maldición de la higuera estéril. Y en este pasaje, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo en un martes como hoy por la mañana pasa de nuevo donde estaba esa higuera que maldijo el lunes, y sorpresivamente, hermanos, para los discípulos, vieron que esa higuera estaba totalmente seca desde la raíz, estaba muerta esa higuera. Entonces, a través de este pasaje, hermanos, que como lo vimos el día de ayer, parece muy duro, realmente tenemos grandes enseñanzas espirituales para nuestro crecimiento espiritual. No es un mensaje duro, es un mensaje necesario para que nosotros crezcamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy veremos 4 elementos esenciales de la oración efectiva. Lo primero que vamos a ver es su exclusividad. Después vamos a ver su fidelidad, su practicidad y su complemento. Su exclusividad, su fidelidad, su practicidad y su complemento. Te pido que veas el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El Señor había maldecido a la higuera, hermanos, y lo sabemos, esa mañana del lunes.
Iba con sus discípulos de nuevo de Betania a Jerusalén. Pasaron por la mañana del martes, probablemente igual en un horario muy temprano, como las 6 de la mañana, y Pedro recuerda que el Señor había maldecido a esa higuera y se asombra porque ve que esa higuera está en su totalidad absolutamente muerta. Desde la raíz estaba muerta esa higuera. Se había secado esa higuera, porque simple y sencillamente así lo había dicho el Señor. El Señor, como lo habíamos dicho el día de ayer, Él utilizó su poder infinito para ahora no generar vida, sino generar muerte en una higuera que no daba fruto, un fruto adecuado. Como lo hablamos el día de ayer, esa higuera representaba a Israel. Representaba ese Israel totalmente desviado, a ese Israel que se le había confiado tanto, que se le había dado tanto, que se le había dado todos los recursos para dar una vida espiritual para la gloria y honra del Señor. Simple y sencillamente tenía mucha producción, tenía mucha apariencia, tenía muchas hojas, pero ningún fruto espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es maldecida la higuera. La higuera es maldecida. Y dice la palabra de Dios, incluso en Mateo 21:20, que esa higuera se secó enseguida se secó. Entonces, lo que está diciendo la narrativa que estamos leyendo aquí en Marcos está diciendo que realmente ya estaba seca, pero que Pedro vio la higuera que incluso fue seca en el mismo momento, en ese momento que el Señor profirió la maldición en contra de ella, en ese mismo momento se secó. Mas sin embargo, Pedro pasa junto con nuestro Señor Jesucristo ese martes por la mañana y ve a la higuera totalmente seca, recordando, porque dice el pasaje que él señala y le dice al Señor: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Realmente no fue en un proceso, sino realmente lo que pasó fue que se secó de inmediato se secó esa higuera. Pedro solamente estaba recordando lo que el Señor hizo el lunes en la mañana. Simple y sencillamente estaba recordando. Recordemos entonces, porque esto es muy importante, hermanos, que esa higuera es el reflejo de la vida espiritual de Israel, en apariencia sana, pero por dentro muerta. Ahora el Señor le quitaba la máscara de hipocresía y reflejaba realmente la condición espiritual. Ahora realmente esa higuera está reflejando su verdadera situación espiritual. Estaba seca por dentro, ahora también estaría seca por fuera. 40 años después de la maldición que profirió nuestro Señor Jesucristo, el templo de Dios, el templo, hermanos, en Jerusalén fue destruido. 40 años después, en ese tiempo el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito que enfocara una violenta revuelta en contra, o una violenta confrontación en contra de la revuelta que tenían los judíos en contra de Roma. En ese momento, hermanos, Jerusalén fue destruida, fue saqueada. El Señor había cumplido su promesa. Simple y sencillamente había cumplido su promesa. Hermanos, Dios ama a su pueblo, pero lo que no ama es la hipocresía. Dios ama profundamente a Israel, pero ellos simple y sencillamente habían olvidado, hermanos, amar a Dios. Hermanos, Dios amaba a su pueblo, mas sin embargo su pueblo dejó de amar a su Dios. Ellos confiaron mucho más en sus fiestas, en sus ritos, en sus sacrificios, en su activismo espiritual. Ellos creyeron más y depositaron su confianza más en todo eso que depositar la confianza en nuestro Señor. Tenían más confianza en el templo. Tenían una fe muy rara, hermanos, una fe totalmente ya desviada. Habían puesto su fe en las cosas, en los sacrificios, en los ritos. Habían puesto su fe en el mismo templo. Creían que el templo tenía cierto poder de cobertura espiritual. Habían confiado que simple y sencillamente el sacrificio de un animal, simple y sencillamente por sacrificarlo, ya había perdón de los pecados. Se habían olvidado, hermanos, que simple y sencillamente el sacrificio era una muestra externa de una realidad interna que tenía que pasar en su corazón.
Se habían olvidado que cuando en el momento de que se daba el sacrificio de ese animalito que se daba al Señor para el perdón de los pecados, ellos tenían que poner las manos en la cabeza de ese animalito para entender en su corazón, en el corazón de ese que estaba dando esa ofrenda de perdón, ese sacrificio para expiación de sus pecados, en su corazón tenía que reflexionar la realidad de lo que estaba haciendo. No era en sí simple y sencillamente el sacrificio, era algo espiritual, era entender que Dios perdonaría sus pecados a través del sacrificio de un inocente. Pero ellos simple y sencillamente ya no lo hacían de corazón, ya no reflexionaban en eso. Simple y sencillamente ahí está el animalito, sacrifícalo, ya me perdonó Dios, vámonos. Eso era el gran problema. Y quiero que te empieces a enfocar en esa situación. ¿Dónde estaba la fe de su pueblo? La fe ya no estaba en Dios, sino la fe ya estaba en todos sus ritos, sacrificios, fiestas, en todo ese activismo espiritual, ellos habían puesto su fe. Y por ende, hermanos, cuando se pierde la fe, la gente deja de orar de una forma correcta. Porque algo que necesita la oración es la fe. Pero estas personas habían desviado la fe. Obviamente entonces, si desvían su fe, desvían su oración. Su oración, hermanos, ya era mecánica. Su oración simple y sencillamente era un exhibicionismo. Ya no era una realidad espiritual. El Señor empezó a señalar esas grandes deficiencias y como te dije el día de ayer, llegó a su límite. Entró al templo, hermanos, purificó el templo, empezó a sacar toda la porquería, toda la realidad que estaba pasando en ese lugar. Y Él sale, hermanos, hacia Betania, regresa. Pedro ve la higuera que se había secado y el Señor contesta de una forma impresionante, hermanos. Si era impresionante ver a la higuera seca, es más impresionante lo que el Señor Jesucristo le contesta a Pedro. Y aquí es donde vemos el primer elemento esencial de la oración efectiva. Es su exclusividad. ¿A quién se debe de orar? ¿Quién es el centro de la oración? ¿Quién es el centro de la fe? ¿Quién es el que le da la esencia a todas las cosas? Debemos entender eso. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hermanos, aquí pasa otra vez algo muy fuera de lugar, o parece que es fuera de lugar. Porque el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta, pero parece que no está respondiendo a nada. Parece que simple y sencillamente está respondiendo algo muy distinto a lo que se le está preguntando. Ve, por ejemplo, el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En Mateo 21:20 dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, si ves el texto paralelo en Mateo 21:20, los discípulos le preguntan al Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que se secó de enseguida la higuera? O sea, ¿cómo fue que se secó, Señor? La realidad, hermanos, es que no es una pregunta de botánica, no es una cuestión donde el Señor hubiera contestado, ¿sabes qué? Se secó porque le faltó agua, o se secó porque simple y sencillamente tenía un parásito. No. La pregunta es, ¿con qué poder? ¿Por qué hiciste eso, Señor? ¿Con qué poder hiciste eso? ¿Por qué se secó? Utilizaste tu poder para matar a la higuera. El Señor ocupó su poder para matar y no para regenerar, lo sabemos. Y al parecer el Señor, como tiene por costumbre, contesta algo totalmente mucho más profundo que lo que están preguntando los discípulos. Es como cuando llegó Nicodemo y le dijo, es evidente que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no viniera de Dios. Y el Señor, hermano, simple y sencillamente parece que le contesta en Juan 3 algo totalmente distinto. Parece que le está diciendo algo totalmente distinto y le empieza a hablar de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la gran necesidad que tiene él, Nicodemo, de nacer de nuevo. Esto parece que no tiene ningún sentido, ningún hilo, mas sin embargo, hermanos, tiene una profundidad espiritual impresionante.
Y cuando los discípulos preguntaron, porque lo vemos ahí en Mateo 21:20, ¿por qué? ¿Cómo es que se secó de enseguida la higuera? El Señor les contesta y les responde, tened fe en Dios. ¿Por qué les contestó eso? ¿Por qué les contestó eso? Porque simple y sencillamente, hermanos, esa higuera se secó. Y esa higuera representa a Israel, porque realmente, hermanos, lo que había perdido Israel era la fe en Dios. La fe en Dios. Y el Señor les contesta lo que simple y sencillamente estaba faltando. ¿Cuál fue el motivo por el cual esa higuera se secó? Porque Israel dejó de creer en Dios. Ellos creían en el templo, ellos creían en su sistema religioso, ellos creían en su autojusticia, ellos creían en sus ritos, en sus fiestas, en su activismo espiritual, pero dejaron de creer en Dios. No está mal, hermanos, servir al Señor, no está mal, hermanos, congregarse para adorar al Señor, no está mal, hermano, muchísimas cosas que podemos hacer en su nombre, pero de eso se trata, hermano. Todo se hace en el nombre del Señor, para la gloria del Señor, teniendo fe en Dios. La higuera, Israel se secó porque perdió la esencia, hermanos, de todo lo que tiene que hacer uno para la gloria de Dios. Todo lo que es, hermano, todo lo que hacemos, aunque sea comida y bebida, debe de ser para la gloria de Dios. Y ellos, hermanos, perdieron la fe. Por eso, cuando le preguntan a los discípulos, ¿por qué hiciste esto? Prácticamente les está contestando, porque perdieron la fe en Dios. Pero ustedes no hagan eso. Tengan fe en Dios. Es la esencia de todas las cosas. Jesús les dice que secó la higuera porque dejaron de creer en Dios. Tened fe en Dios. Todo gira alrededor de Dios. Hermanos, cualquier cosa, hermanos, sin Dios no es nada. Cualquier cosa, tu trabajo, tu familia, tu vida, tu respiración, si Dios no está ahí y las cosas no se hacen para la gloria de Él, hermanos, son absolutamente nada. Pero la gran hipocresía de Israel fue creer que hacían todo para Dios, pero realmente, hermanos, no estaban haciendo las cosas para Dios, sino estaban haciendo las cosas para su propia gloria. Confiaban más en ellos que confiar en Dios. Todo debe de girar alrededor de Dios. Israel tenía que girar alrededor de Dios. Todas las cosas tenían que girar alrededor de Él. Pero sin embargo el sistema de sacrificios, el sistema religioso, era simple y sencillamente pura fachada, pero poca realidad. Miles y miles de personas se congregaban en Jerusalén. Cualquiera diría que ahí estaba Dios, que había un avivamiento espiritual. En medio de ese tumulto de personas, uno podría decir, ¿sabes qué? Aquí está Dios, pero simple y sencillamente era un engaño, porque Dios no era el centro de todo eso, sino simple y sencillamente el centro de eso era una religión, no Dios. Jesús les dice entonces a sus discípulos que lo que hace que una relación con Dios funcione es la fe. Ustedes dicen que tienen una relación con Dios, Israel dice que tiene una relación con Dios, entonces, ¿dónde está la fe en Dios? Eso es sumamente importante. Lo que hace que una relación funcione, que una relación entre una persona, un creado, una mujer creada por Dios, diga que se relaciona con Dios, lo que hace que eso funcione es la fe, es la esencia, hermanos. Es la esencia de la relación. Si no hay fe en Dios, no hay absolutamente nada. Si no hay fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Por eso fue seca esa higuera, hermanos, porque simple y sencillamente Dios se olvidó de Israel se olvidó de agradar a Dios. Ve por favor Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ve esto, hermanos.
Si no hay fe en una relación, si no hay fe en un sacrificio, si no hay fe en una actividad supuestamente para Dios y no hay fe en medio de eso, si no hay el fundamento de la fe, simple y sencillamente todo lo que se haga es desagradable a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tenían que vivir por la fe. Por favor, vete a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ves eso? Dice, el justo vive por la fe. Tiene vida espiritual por la fe. Y si hace a un lado a la fe, si retrocediere, si hiciera a un lado eso, entonces no agradará a mi alma. Eso no me agrada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra, dice Hebreos. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, hermanos, lo mismo que decía los profetas del Antiguo Testamento. Es imposible agradar a Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Si tú observas, y yo sé que tú conoces este pasaje hermoso de Hebreos 11, en ese cúmulo de nombres, de hombres de fe, de mujeres de fe, ese salón de la fama de la fe, nos daremos cuenta que todos esos hombres y esas mujeres fueron gratos delante de Dios porque tenían algo en común: fe. Confiaban en Dios, creían en Dios, obedecían a Dios, le creían a Dios, tenían una actitud que le agradaba a Dios, y por eso están en esta lista maravillosa que vemos en Hebreos 11. Entre el pueblo de Dios había hombres de fe, pero poco a poco se fueron enfriando hasta dejar de tener fe en Dios y poner fe en sus ritos más que en Dios. Empezaron a poner su fe en otras cosas en lugar de poner su fe en el Señor. Sin fe, hermanos, es imposible caminar con Dios. Si no hay fe, es imposible caminar con Dios. Lo que hace el ingrediente que se ponga de acuerdo un hombre, una mujer, un cristiano con Dios es la fe. ¿Cómo podrían caminar dos juntos si no están de acuerdo? Y lo que es el punto de comunión es la fe. Sin fe, hermanos, sin fe, simple y sencillamente es una afrenta a Dios. Porque ve el texto, hermanos, que estamos estudiando. Ve lo que está diciendo. Tened fe en Dios, versículo 22 de Marcos 11. Tened fe en Dios. Eso es imperativo, hermanos. Es una orden. Una persona, hermanos, que no tiene fe en Dios, está simple y sencillamente pecando, porque es una orden. Toda la fe, hermanos, debe de ser única y exclusivamente a Dios. Quien no hace eso, hermanos, está afrentando a Dios y está en un problema. ¿Pero qué es la fe? Esa es una muy buena pregunta, creo que ya muchos lo sabemos. Tenemos la famosa definición de lo que es la fe, la epístola de Hebreos, Hebreos 11:1, por favor, vete ahí. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es certeza, es una imagen exacta, es tener una imagen exacta en la mente, la sustancia de quién es Dios, de lo que puede hacer y de lo que quiere hacer. Es una imagen exacta en nuestra mente, es un conocimiento exacto de quién es Dios, qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios. Eso es la fe, una imagen exacta, no distinta. La misma definición, hermanos, de Hebreos 11 está diciendo, debes de conocer a Dios para saber quién es Él, qué puede hacer Él y qué quiere hacer Él. Una imagen exacta, no distorsionada. Y en base a eso, depositar confianza. ¿Ve? Es pues la fe, la certeza, la imagen exacta de quién es Dios, de lo que se espera de parte de Dios, de lo que quiere Dios
y la convicción, la confianza de lo que no se ve. Es depositar nuestra confianza en esa realidad de quién es Dios, qué puede hacer y qué quiere hacer. Es la esencia de la fe. Entonces, hermanos, la fe no es tonta, la fe no es ciega. La fe, hermanos, cuando vemos este pasaje de Hebreos 11:1, dice, es que la fe es ciega. No, date cuenta, si ves realmente la expresión, se refiere a una fe entendida, documentada, con visión espiritual de quién es Dios, qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios. Y en base a esa realidad, nosotros depositar nuestra confianza, nosotros tener convicción, aunque no sepamos, hermanos, aunque no sepamos cómo va a proceder Dios en un futuro, pero Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Es la actitud de corazón. Es una convicción en la realidad. Es una firmeza que no se puede mover, hermanos. Es una condición espiritual dada por Dios, porque la fe, hermanos, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Es una bendición de Dios, no es generada por nosotros. La fe, hermanos, es conocer el carácter de Dios, es saber quién es Él, es conocer lo que Él puede hacer y quiere hacer, y en consecuencia depositar nuestra confianza en esa realidad, sabiendo lo que Él va a hacer, lo va a hacer conforme a su carácter, de la misma forma siempre, hermanos, porque Dios es inmutable. En una frase muy sencilla, hermanos, fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Hebreos 11:6. Ve esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué fue seca la higuera? ¿Por qué Dios sacó a los mercaderes del templo? ¿Por qué hizo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en el templo? Porque dejaron de creer en Dios y creían en muchísimas cosas, menos en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces es la esencia de nuestra relación con Dios. Si no hay fe, no hay nada, no hay relación, hermanos. Es imposible. Dios no se agrada cuando alguien se acerca a Dios. Y hermano, incluso en su mente dice, ¿será que Dios existe? No, simple y sencillamente Dios no se agrada en eso. Pero Dios da la fe, hermanos, para que nosotros podamos creer en Él. Dios da la fe. En Efesios 2:8 dice que la fe es un regalo de Dios. La fe entonces es la esencia de nuestra relación con Dios. Sin fe, hermanos, no existe ninguna relación con Dios. Primera de Juan 5:10, te pido que vayas ahí. Primera de Juan 5:10. Si uno se acerca a Dios, uno tiene que creer que existe Dios. Pero si uno se acerca supuestamente a Dios creyendo que no existe Dios, hace de Dios, hermano, un mentiroso. Ve lo que pasa ahí en 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque Dios dice que es. Dios dice que es, que existe. Y cuando una persona se acerca a Dios creyendo que no existe, hermanos, eso es una locura. Hace de Dios un mentiroso. Pero ve el texto. 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Siempre la fe, hermanos, va relacionado con Cristo. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no cree en Cristo. Y esa fe simple y sencillamente, hermanos, es falsa. Es falsa. La fe es tener convicción de quién es Dios, de lo que puede hacer. La fe, hermanos, es tener convicción de que Dios es todopoderoso para crear. Por ejemplo, hermanos, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, hermanos, nosotros creemos que Dios creó todo, hermanos, todo el universo en 6 días naturales. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que realmente el Señor creó todo lo que existe en 6 días naturales y simple y sencillamente lo hizo en días porque quiso darnos una secuencia de tiempo? Pero Él pudo haberlo hecho en un segundo, hermanos. Pudo haber hecho, hermanos, simple y sencillamente un movimiento. Pudo haber incluso hecho lo que Él quisiera y hubiera creado el universo, hermanos, en un segundo. Pero sin embargo fue creando el universo a través del poder de su palabra, hermanos, en 6 días naturales. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Ahora, si hay alguien entre nosotros que dice, es que yo no creo eso, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso, porque lo dice su palabra. La fe, hermanos, es tener convicción de quién es Dios, el Creador, de lo que puede hacer, crearlo todo, y de lo que quiere hacer. Y Él quiso crear el universo y hacerlo, hermanos, en 6 días naturales. ¿Lo crees? Eso dice la palabra de Dios. Eso es depositar fe. Eso es, hermano, entender y depositar nuestro corazón y nuestra mente, decir, Dios es capaz de hacer eso y mucho más, porque Dios es todopoderoso. Si tú depositas fe en Dios, esto es creerle a Él, Él te recompensará tu fe. Ve lo que dice ahí el texto, el versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensa a los que le buscan con esa convicción. Dice que el que se acerca a Él lo bendice con bendiciones espirituales, hermano, impresionante. Tú te acercaste a Dios, hermana. Tú te acercaste a Dios, hermano, y te acercaste con convicción de pecado. Necesitabas ser perdonado, te acercaste con arrepentimiento que Dios puso. Y Dios te dio a través de la fe el perdón, a través de la fe la justificación. Hebreos 10:35. Escucha esto. ¿No perdonáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón? No perdonáis, o sea, está hablando, hay perdón a través de esa confianza que pusiste en Dios y tienes el gran galardón del perdón. Porque muchas veces dices, es que yo estoy esperando que por medio de mi gran fe el Señor me galardone. Yo tengo una gran fe y el Señor me va a dar recompensas, porque dice aquí en el pasaje, en el versículo 6 de Hebreos 11, es que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, hermana, ya te galardonó con perdón, con regeneración, con justificación. Ya te galardonó. Ese es nuestro galardón, que a través de la fe nos haya dado perdón. Hermanos, si no hay fe, no hay perdón de pecados. Si no hay fe, hermanos, no hay justificación. Si no hay fe, hermanos, no hay santificación. O sea, hermano, ¿qué te quiero decir, hermana? La fe es algo que ocupamos todos los días, no solamente en el momento de que nosotros creímos en Dios para ser salvados. No, la fe, hermanos, es el motor para seguir confiando en Él, creyendo en Él, creyéndole a Él. Ese fue el gran problema de Israel. Dejó de creer, hermanos, y ve las consecuencias tremendas. Una higuera maldecida, porque simple y sencillamente el fruto de la fe, de la confianza en Dios, de creer en Dios, lo dejaron a un lado y se fueron más por otras cosas. Ahora, hermanos, la fe por sí sola no es nada. La fe por sí sola no sirve de nada. Si la fe no la ponemos en la persona correcta, no sirve absolutamente de nada. Regresa por favor a Marcos 11:22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe ¿en quién? ¿En sí mismos? En el templo, en sus sacrificios
en sus actividades religiosas. Tened fe en sus autoridades espirituales. Tengan fe en su misma oración. Tengan fe en todo lo que hacen para Dios. Tengan fe en eso. ¿Eso les está diciendo Jesús? No, ese era el gran problema. La fe que no es puesta en el objeto correcto y en específico en la persona correcta, no sirve de absolutamente nada. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Crean en Dios. Depositen su confianza en quién es Él, qué puede hacer y en qué quiere hacer. Ellos habían puesto entonces toda su fe en un montón de cosas, pero simple y sencillamente eran estériles, porque la fe puesta en otra cosa que no sea Dios es totalmente inútil, es totalmente estéril. Esa fe simple y sencillamente, hermanos, no tiene poder, no tiene poder. Muchos dicen que tienen fe en su fe, muchos dicen que tienen fe en que van a cambiar las cosas, tienen fe en el gobierno, tienen fe en la naturaleza, tienen fe en la vida, tienen fe de que en su trabajo, en sus capacidades, pero simple y sencillamente toda esa fe, hermanos, es estéril, porque si no es puesta la fe en Dios, en el Dios poderoso, en el Dios extraordinario, en el Dios único y verdadero, hermanos, esa fe es totalmente estéril, no tiene ningún poder, no tiene ningún poder. Esto es sumamente importante, hermanos, esto es imperativo, es una orden del Señor. El Señor, hermanos, quiero llevarte al contexto. Sus discípulos van a ser los que van a llevar esa iglesia que Cristo va a fundar. Ellos van a llevar, hermanos, los apóstoles van a llevar una iglesia que va a requerir poder para seguir adelante. Y ese poder va a venir a través de la fe en Dios. Era necesario que ellos fueran enfocados. Jesucristo no quería una higuera maldecida en la iglesia. No quería que fueran como Israel. Por eso les dice, ustedes necesitan poder para llevar el evangelio. Ustedes necesitan el poder para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Necesitan ser respaldados con poder, pero ese poder va a venir a través de la fe. Y esa fe tiene que ser puesta no en ustedes, sino en Dios. En Dios. Por eso el Señor es tan exacto, hermanos, tan imperativa la expresión, tened fe en Dios. Esa es la exclusividad, hermanos. Solamente la fe funciona en Dios. Y la fe funciona, hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios, qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios. Si no hay fe, hermanos, en Dios, no podemos agradarle a Él. Y ve hasta dónde puede llegar el Señor mostrando su desagrado, matando a una higuera, secando una religión, secando a una persona que supuestamente dice que tiene mucha fe en Dios, pero realmente en su vida práctica y en su corazón tiene fe en un montón de cosas, en actividades espirituales, en simple y sencillamente cosas, hermano, que pueden ser para adorar a Dios, pero simple y sencillamente están depositando su fe en esas cosas y no en el Señor. No están depositando su fe en la persona correcta. Entonces, esa fe, hermanos, tiene que viajar a través de un medio. Y ese medio, hermanos, es la oración. La oración, hermanos, es sumamente importante. El Señor Jesucristo sabe, hermanos, que ellos van a estar, hermanos, bendecidos todavía unos días con su enseñanza. El Señor está a punto ya de morir. El Señor va a entregar su vida en una cruz. El Señor empieza a través de estos días a agilizar las enseñanzas. Era necesario, hermanos, que ellos aprendieran a orar con fe, con efectividad. Hermanos, durante mucho tiempo, durante 3 años el Señor estuvo con ellos. Ellos no necesitaban orar
Y quiero que veas eso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí, el novio estaba ahí. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que un día el novio se iría, el novio sería arrebatado, o sea, el novio será quitado en medio de ellos. Iba a haber un momento donde Jesucristo ya no iba a estar con ellos y el tiempo se acercaba. Cualquier cosa que querían del Señor se lo pedían ahí mismo. Pero el Señor, hermano, era necesario que muriera, que ascendiera, hermanos, y que estuviera y está hoy en el trono. Y los discípulos tenían que seguir comunicándose con el Señor. ¿Cómo lo iban a hacer? Ya no lo iban a tener en medio de ellos. Ya no iba a estar cerca. ¿Cómo vamos a comunicarnos contigo? Y el Señor les dice, por medio de la oración. Pero cuando oren a Dios, oren con fe. Yo los seguiré escuchando, yo los seguiré respaldando. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Y ahora la forma de comunicarse es por medio de la oración. Pero no desvíen su oración, no desgasten su fe. Pongan fe en la oración, comuníquense conmigo con fe. Comuníquense con fe. ¿Ves eso? Esto es extraordinario, hermanos. Es la enseñanza del día de hoy. Es la enseñanza del Señor. Se los dijo a los discípulos, yo estoy por morir, el viernes moriré. El viernes a las 3 de la tarde, ahí mi espíritu se irá. Pero yo seguiré en contacto con ustedes a través de la oración que tiene fe. El Señor Jesucristo, hermanos, les dio un modelo de oración. En Mateo 6, 5, 6, les digo, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque aquellos aman orar en pie de las sinagogas. O sea, desde ahí ya el Señor estaba disgustado, estaba inconforme con la forma de orar de su pueblo. Ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, o sea, ustedes, cuando oren, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. La oración es al Padre, concéntrense. Esa oración tiene que ser al Padre y con fe. Y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en lo público. Los principios de la fe son los principios de la oración, hermanos. Son los mismos. Si la oración no tiene fe, hermanos, no tiene poder. La oración, hermanos, y la fe, si no son a Dios, no son nada. La fe y la oración sin Dios no son absolutamente nada. Unos dicen que oran, hermanos, a sus dioses y simple y sencillamente esa oración no es nada. Unos dicen que oran a sus santos, a sus vírgenes, a gente muerta que supuestamente los escucha. Oran a ángeles, oran a la naturaleza, a la vida, pero simple y sencillamente están haciendo un gran pecado. Porque la oración, hermanos, es solamente a Dios. Solamente a Dios. Él es el único que puede escucharlo. Un Dios, hermano, los dioses son falsos, no existen. Los santos, hermanos, no contestan oraciones, no escuchan oraciones. Los ángeles, hermanos, no es su ministerio. No es su ministerio. El Señor Jesucristo quiere que sus discípulos oren, pero su oración debe ser cargada de fe, hermanos. Porque entonces, hermanos, si su oración no tiene fe, no tiene poder para poder mover algo. No tiene poder absolutamente, totalmente estéril. Y la oración entonces, hermano, que estaba dando Israel, el pueblo, era totalmente estéril, había perdido totalmente su efectividad. Y eso es lo que hizo que nuestro Señor se llenara de ira santa, y por eso hizo lo que hizo el lunes de esta Semana Santa. Entonces, hermanos, la exclusividad, hermanos, es a Dios. Ahora vamos a hablar de la esencia de la oración. El segundo elemento de la esencia de la oración es su fidelidad. Por favor, ve el versículo 23 de este pasaje que estamos estudiando.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, una oración con poder. Los discípulos, hermanos, estuvieron 3 años con el Señor, pero el Señor ya no iba a estar más, pero ellos necesitaban poder para seguir su ministerio. Vieron todo el poder de nuestro Señor Jesucristo desarrollándose para que su ministerio no fuera detenido, y el Señor nadie lo detuvo, hermanos, porque iba con todo el poder divino para llevar el Evangelio. Los discípulos requerirían ese mismo poder, un poder tan grande como para mover montañas, hermanos. Es lo que está diciendo el Señor, porque de cierto os digo, o sea, está diciendo el Señor aquí su famosa expresión de, les voy a dar una realidad espiritual sumamente importante. No se refiere, hermano, que lo que demás que enseñó el Señor no era importante, pero esto es un principio fundamental de la vida cristiana. Es un principio fundamental que tenían que entender sus discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera, o sea, cualquiera. Y claro, hermanos, nos estamos refiriendo ahí a 12 discípulos que estaban escuchando, cualquiera de ustedes 12. Pero sin embargo, hermanos, por implicación, cualquiera de nosotros, cualquiera. Aquí no hay de que solamente a él le escucha, solamente a usted le escucha, como luego llega a pasar que llegan con ciertas personas a la iglesia y dice, oye hermano, ¿puedes orar por mí? Pastor, ¿puede orar por mí? Porque a usted sí lo escucha Dios. No, hermanos, ve, de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, aquí hermanos, cualquiera que tuviera fe, cualquiera que entendiera quién es Dios, cualquiera que entendiera, hermanos, qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios, tendría el poder. Y aquí es algo muy importante, hermanos. El poder no es de la persona que ora. El poder no es de la oración. El poder no es de la fe. Porque la fe no tiene poder en sí misma. La oración no tiene poder en sí misma. La persona que ora no tiene el poder en sí misma. La fe es en Dios. El que es todopoderoso es Dios. El que tiene, hermanos, el poder de mover incluso una montaña y decirle, quítate a esta montaña y echarse en el mar, es Dios, no tú, aunque tengas mucha fe. ¿Tú lo ves? ¿Cómo fue que creó Dios, hermano, todas las cosas? Génesis 1, Génesis 2. Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra, hermanos, dividió las aguas y salió la tierra, hermano. Con el poder de su palabra creó, hermanos, el universo. Con el poder de su palabra. Entonces, con el poder de su palabra, con el poder, hermano, de que lo diga y le dijera a una montaña, quítate de ahí y échate al mar, ¿tú crees que no podría hacerlo? Ahora, hermanos, ¿cuántas veces tú has movido una montaña con el poder de tu propia palabra? Nunca. El Señor les estaba diciendo a los discípulos, cualquiera de ustedes que consideren la realidad de que yo soy Dios y me tienen que pedir a mí y se tienen que enfocar en mí y la fe es en mí y la oración es a mí, entonces si entienden eso, ustedes van a pedir algo tan grande como pedirle a una montaña que se mueva y que se vaya a lo más profundo del mar. Esa será la manifestación de mi poder, de mi poder. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo nunca hizo eso, a pesar de que lo pudo haber hecho, de decirle a una montaña que se fuera al mar, que se arrancara y que se fuera al mar. Nunca lo hizo. Incluso, hermanos, a través de todos los milagros de la Biblia no vemos eso. Esto, hermanos, es una figura hiperbólica, es una exageración, una expresión exagerada del Señor para hacerles ver una realidad espiritual. Dice, si ustedes tienen fe en Dios
y depositan su fe en Dios y oran a Dios y se enfocan a Dios, el Señor contesta su oración y Él pone su poder en su petición de tal forma que podrían hacer algo tan grande como esto. Ninguno de los discípulos, después de todo esto, hermanos, en el Nuevo Testamento pudo hacer eso. Pero si lo hubieran pedido, hermanos, al Señor, hubiera pasado. ¿Sí ves el sentido? No es la oración la que tiene, es que la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder, hermanos. El que tiene poder es Dios. Es que la fe tiene poder. No, es que la fe no tiene poder. El que tiene el poder es Dios. Pero Dios, hermano, decide poner su poder en la fe cuando alguien le pide de una forma correcta. Cuando alguien confía en Dios. Cuando uno pide conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, son enseñanzas sumamente importantes para los discípulos. Yo creo que ahí sacaron la libreta, hermanos, y empezaron a apuntar, no sé, yo hubiera hecho eso de decir, Señor, es que se lo estás diciendo, ¿cómo seguir adelante sin ti? Sabemos que tú vas a estar con nosotros, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? A través de la oración de fe. A través de eso, hermanos, a través de eso. Si nosotros ponemos nuestra fe en el único y verdadero Dios, podemos contar, hermanos, que nuestras oraciones van a tener poder. Y te lo vuelvo a decir, no en sí mismas, sino Dios decidirá poner su poder en nuestras oraciones. Recuerda, hermanos, Hechos 2, cuando los discípulos estaban orando ahí en el aposento alto, salieron, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Salieron, hermanos, a inaugurar la iglesia. Ahí fue inaugurada la iglesia por el Espíritu Santo, la iglesia cristiana, y salieron a predicar. Y, hermanos, esa oración que estuvieron haciendo tenía tanto poder que ellos se maravillaron de ver una montaña moverse. Pero no fue una montaña, fue una de tierra, de piedras. Fue una montaña de judíos. 3,000 judíos creyeron en el Señor Jesucristo y pidieron en arrepentimiento ser perdonados por Cristo, ser perdonados por Dios. Hermanos, eso fue un milagro monumental como la montaña. ¿Por qué? Porque ellos estaban ejerciendo y habían entendido que la oración era a Dios. Y en el aposento alto, hermanos, estaban orando, expectantes. ¿A quién? A Dios. Ya no estaban haciendo lo mismo que los judíos que estaban orando para sus propios intereses, sino que estaban orando, hermanos, para pedir el propósito de Jesucristo, el regreso de Jesucristo. Estaban expectantes, hermanos. Eso fue una montaña, hermanos. 3,000 personas convertidas por una predicación de Pedro. Eso, hermanos, a los ojos humanos era imposible. Era imposible que los apóstoles dijeran 3,000 personas. Eso es una montaña. Pues la montaña, hermanos, se arrancó y se echó al mar. Ahora sí que la montaña se moverá. Pero no es simple y sencillamente una canzoncita, hermanos, cursi. Es una convicción del corazón. Es una realidad. La oración entonces debe de ser a Dios y no dudar nada. Porque de cierto os digo, versículo 23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho. O sea, no hay duda que Dios es todopoderoso para hacerlo, lo que diga le será hecho. Te aseguro, hermano, que muchas cosas fueron oradas, pedidas por los discípulos al Señor, y las recibieron. Pero sin embargo también pudieron haber orado muchas cosas. Y el Señor les contestó, pero no tal cual como ellos pidieron. O a lo mejor el Señor dijo, no es momento, después se los doy. Pero siempre, hermanos, que uno pide conforme al propósito de Dios. Y uno pide con fe, hermanos, va a haber una respuesta divina. Es lo que está diciendo el Señor, pero lo que está diciendo es, no dudes. Porque si dudas, hermano, no agrada a Dios esa oración. Les está diciendo, hermanos, cuando hay dudas,
uno se va por la tangente. Híjole, ¿será que por aquí? No, es que no creo que el Señor... bueno, pues entonces voy a desviar mi oración para otro lado. Voy a empezar a decretar, a darle más peso a mi oración. Voy a empezar a exigir promesas. Voy a empezar a hacer todo ese tipo de cosas. Todo eso, hermano, de decretar, exigir, reclamar a Dios promesas y todo ese tipo de cosas, es falta de fe. No es fe. Es falta de fe. Porque Dios es soberano, hermanos. O sea, fe es saber quién es Dios. Y Dios es el soberano, no se le puede mandar. Fe es saber qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios. La oración, hermanos, la oración de fe es una oración humillada, una oración expectante a la voluntad de Dios. No es una oración que exige, es una oración que se humilla diciéndole al Señor, Señor, pido, tú sabrás cómo, cuándo y dónde. Yo espero. Esa es la oración. Ahora, Dios tiene que darnos todo lo que pedimos en oración, porque muchas veces este pasaje 23 es uno de los más malinterpretados y dice, ve, aquí todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. No. Esa oración, hermanos, debe ser practicada de una forma correcta y es nuestro tercer encabezado de una oración efectiva. Ve el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, o sea, ve la realidad, es una especie de conclusión. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, es una conclusión de una enseñanza. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, si tienes fe en Dios y pides sin dudar de quién es Él, qué puede hacer y qué quiere hacer, si tú te alineas a eso, si en tu corazón sabes quién es Dios, qué puede hacer Dios y qué quiere hacer Dios, da por hecho que lo recibiréis. Da por hecho que te vendrá lo que pides. Entonces, hermanos, aquí es donde uno dice, bueno, ¿realmente Dios me quiere dar todo lo que yo quiera? No, hermanos, si leemos bien el texto, hermanos, el texto, nos daremos cuenta que Dios siempre dará lo que Él quiere dar. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere dar. Hermanos, muchas veces la gente, no sé si te ha pasado, de este versículo 24 ya hacen una doctrina y dicen, mira, lo que dice aquí en el versículo 24, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, o sea, todo lo que pidas, pídeme, y lo que tú me pidas, si tú lo crees, y la gente, pues yo lo creo, que lo que estoy pidiendo, lo estoy creyendo, o sea, le estoy metiendo toda mi fe, yo lo voy a recibir, ahí dice. Pero hermanos, no podemos hacer la doctrina de la oración, la doctrina bíblica de la oración, basada en un solo versículo, en el versículo 24 de Marcos 11. Tenemos que ver todo lo que dice la Biblia acerca de la oración. Y nosotros debemos entender, hermanos, que Dios es soberano, nadie le da órdenes, ni el Señor, hermano, está para suplir caprichos. Todo lo que hace el Señor, hermanos, todo lo que hace es para su gloria, para su propósito. Pero ¿sabes cuál es la gran bendición, hermanos? Que cuando Dios hace las cosas para su gloria, para su propósito, que es la única forma que hace las cosas, nosotros, sus hijos, somos bendecidos. Porque el propósito de Dios es bendecir a sus hijos. Ese es su propósito. Y más allá, hermanos, más allá de nosotros, el propósito inherente en Él, en su decisión personal, en su decisión en sí mismo, es hacer su voluntad, pero cuando hace su voluntad, dentro de su voluntad, Él desea bendecirnos a nosotros. Entonces, Él, hermanos, nos conviene que haga Él siempre su voluntad y no la nuestra, porque cuando nosotros pedimos mal, dice el apóstol Santiago, porque pedimos para nuestros deseos. Los únicos supuestamente
Los únicos beneficiados en una oración egoísta somos nosotros, pero cuando Dios ejerce su voluntad, nosotros, su iglesia, somos bendecidos. Hermanos, si tú pides, hermanas, si tú pides para ti, te aseguro que no va a ser conveniente. Pero si tú pides que se haga la voluntad de Dios, tú vas a ser bendecido con bendiciones, bendiciones, bendiciones espirituales, hermana, hermano. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza. Es más, te espero para que veas esto. No sé si todavía haya algunos hermanos que digan, es que yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera porque es mi Padre y Él me va a dar, sí, pero Él te va a dar si lo que tú pides es conforme a su voluntad. Si no es conforme a su voluntad, Él no da. Ve, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza, o sea, en esto podemos confiar, dice el apóstol Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que si pedimos, hermanos, Juan estuvo allí. Cuando el Señor Jesucristo dice, oren a Dios y pidan. Juan fue el mismo, y aquí está explicando lo que dijo el Señor Jesucristo de la misma forma, con otras palabras, pero de la misma forma. Ve, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y oír, hermano, esa expresión oír se refiere a responder. Si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, la oración no es una carta abierta, ni la fe es una carta abierta para que nosotros pidamos lo que queramos como niños en día de Reyes, ¿no? Que empiezan a pedir, pues yo quiero esto, yo quiero esto. No, hermanos, la oración no es un cheque en blanco. La oración no es una carta abierta donde uno está pidiendo lo que uno se le venga, hermanos, en la cabeza. La oración es para ir a Dios y pedir conforme a lo que Él quiere. Y hermanos, regresamos otra vez. ¿Cómo podríamos pedir conforme a lo que Él quiere? Con fe. ¿Y qué es fe? Conocer quién es Dios, conocer qué puede hacer y conocer qué quiere hacer. Y yo agregaría aquí otra cosa, y conocer también qué no quiere hacer. Cuando uno pide conforme a la voluntad, o sea, el Señor estaba diciendo, yo ya me voy, pero ustedes tienen que aprender a orar, no como aquellos que están metidos ahí, como esos sacerdotes que yo los puse ahí para ser vigías del templo de oración, de la casa de oración. Ustedes no tienen que hacer eso, ustedes tienen que enfocar su oración a mí. Tienen que saber que es exclusiva a mí, que la práctica debe de ser así, debe de ser una oración fiel, una oración práctica, sencilla pero con poder. El Señor, hermanos, el Señor suple toda necesidad. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. O sea, lo está diciendo Pablo, el Señor es mucho más abundante de lo que pedimos. O sea, de repente, hermano, uno llega y dice, Señor, voy a pedir conforme a tu voluntad. En mi oración quiero pedir conforme, Señor, a tu voluntad. Pero resulta que el Señor, hermanos, fíjate, o sea, todavía que nosotros vemos la bendición que Dios despliega su poder, su gracia y su gloria en nuestra oración y contesta conforme a su voluntad, Él empieza a darnos, hermanos, mucho más de lo que nosotros le pedimos conforme a su voluntad. Eso, hermanos, se llama gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. ¿Quieres ver bendición en tu vida, bendición en tu vida, bendición en tu vida? La que tú, hermanos, puedas pensar. Pide conforme a lo que quiere Dios. Pero desafortunadamente, hermanos, de repente tenemos actitudes como esos mercaderes del templo que pedían simple y sencillamente para ellos. Pedían para ellos.
Nosotros tenemos que entender que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ese poder actúa en nosotros, pero entiende, no es nuestro poder, es el poder que Dios da en la oración, en la fe del creyente. Es la oración y es la fe, hermanos, pero la oración y la fe sin Dios no es nada. El cuarto elemento esencial de la oración efectiva es su complemento. Y esto, hermanos, es también algo que parece como extraño, porque ¿por qué el Señor Jesucristo dijo esto? Ve, observa lo que dice el Señor en el versículo 26, Marcos 11, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es un complemento, pero siempre venía, hermanos, en las enseñanzas del Señor Jesucristo acerca de la oración. El perdón. Hermanos, ¿qué estaba faltando en el templo? La referencia inmediata es el templo, hermanos, para no desviarnos. O sea, tenemos que ver el contexto. La referencia inmediata era el templo, la oración. ¿Para qué levantaba un judío oración a Jehová? Para buscar al Dios que perdona pecados. Para buscar al Dios en sacrificio, entregarle un animalito en sacrificio para el perdón de su pecado. El perdón del pecado del pueblo en lo individual. Para eso iban a Dios en oración, para buscar perdón. Esa era la fe. Hermanos, la fe y la oración debe de ser principalmente, inicialmente, para buscar a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Hermanos, Dios no oye al pecador, pero cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, Dios lo escucha. Y la forma de que un pecador, hermano, se arrepienta de sus pecados es por medio de la fe. Pero los judíos se habían dejado de llegar a Dios a pedirle perdón. Ahora lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, si ustedes van a ir a mí, recuerden una cosa, el complemento de toda oración es el perdón. Y yo tengo que perdonarles sus pecados. Dice en primera de Juan, hermanos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos en el cielo un abogado, hermanos, que está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados delante del Padre. Él está perdonando constantemente pecados, hermanos, y por eso vamos todos los días, hermanos, a Cristo, para pedirle perdón por nuestros pecados. Pero Él les está diciendo, no olviden el complemento de la oración, y el complemento de la oración es que ustedes tienen que perdonar a los que los ofenden, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, entonces su oración no tiene fe. Siempre el Señor, hermanos, enseñó eso. Recuerda el Padre Nuestro, vete a Mateo 6:9. Mateo 6:9. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante, en el versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres lo mismo que les está diciendo a los discípulos en ese martes santo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El complemento de la oración. Hermanos, si tú oras, les está diciendo el Señor, si ustedes oran y no perdonan, simple y sencillamente no tienen el perdón de Dios. Y ahí hay un obstáculo. No puede proceder. No hay poder si tú tienes resentimiento o tú tienes falta de perdón en contra de una persona. No puede, no procede. Es totalmente ilógico, hermanos, que una persona vaya delante de Dios a pedirle perdón y no tenga una disposición de perdonar a otras personas
sus ofensas. Este es el complemento, hermanos. Es un complemento. Y lo hemos hablado, hermanos. Lo hemos hablado. Cuando alguien sinceramente te pide perdón, tú estás obligado siempre a perdonar. Lo hemos hablado y lo hemos enseñado. El Señor Jesucristo sabía, hermanos, que sus discípulos iban a ser ofendidos por el pueblo, por los romanos. Sus discípulos iban a ser, hermanos, violentados. Sus discípulos incluso iban a ser, hermanos, martirizados. Mas, sin embargo, no quería que sus discípulos tuvieran obstáculo para que el Padre los escuchara. Y el peor obstáculo, hermanos, de la oración, y déjame decirte, a lo mejor la oración puede tener supuestamente mucha fe, pero si esa oración tiene mucha fe, tendría que reconocer que Dios no escucha a ninguno que no está dispuesto a perdonar cuando se le ha pedido ya una disculpa. El Señor Jesucristo dijo aquí el complemento. Tienen que ser perdonadores. Tienen que ser perdonadores, porque si no perdonan, el Padre no los va a escuchar. Y si no perdonan, ustedes no tienen fe. Qué cosa tan tremenda. Hoy, hermanos, martes santo, el Señor nos recuerda lo que es la fe. La fe, hermanos, es saber quién es Dios. La fe, hermanos, es saber qué hace Dios, el poder de Dios. La fe, hermanos, es conocer el carácter de Dios, conocer el poder de Dios y conocer qué hace Dios, qué quiere hacer Dios y qué no quiere hacer Dios. Y en eso, hermanos, depositar nosotros nuestra confianza, sabiendo, hermanos, que el Señor tiene el control de los tiempos y que como Él opera el día de hoy, va a operar el día de mañana. Y a través, hermanos, esa fe tiene que viajar a través de la oración. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ascendió al cielo hace más de 2000 años. Está reinando en el trono, está en el cielo. Y Él sigue escuchándonos a través de la oración. Los discípulos del Señor Jesucristo supieron entonces que el Señor tenía que irse, pero que simple y sencillamente Él cumpliría la promesa de no dejarlos nunca. El Espíritu Santo moraría como mora en nosotros, moraría en los discípulos, y la forma de comunicarse con Él ya no sería en persona, sino sería a través de la oración. Los discípulos no tenían que haber cometido el gran pecado que hizo Israel de desviar la oración para simple y sencillamente creer en un montón de cosas menos en Dios. Debemos de reflexionar, hermanos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cómo está tu vida de oración? Porque, hermanos, si no hay oración, tu vida no tiene poder. Si no hay fe, tu oración no tiene poder. Y te lo reitero, no es que nosotros seamos los poderosos, sino que Dios a través de la oración, a través de la fe, refleja su poder. Una vida sin oración, hermanos, es muerte espiritual. Una vida sin oración es muerte espiritual. Hay mucha gente muerta espiritualmente a pesar de que dice que es cristiano. Y no dudamos de su cristianismo, pero un cristiano, hermanos, ora. Un cristiano verdaderamente ora. ¿Cómo está tu vida de oración? Esa reflexión es el día de hoy. Es la que tenemos que llevarnos en nuestro corazón el día de hoy, hermanos. Y te pido, hermanos, les pido que oremos, porque como iglesia tenemos que aprender a orar. Y por eso le pedimos al Señor que nos ayude y que nos dé ese entendimiento a través de su enseñanza, a través de su Espíritu, para que podamos comprender lo que es realmente la oración, lo que es la fe, y tener realmente una vida, hermano, donde se refleje el poder del Señor, y una congregación, hermanos, en palabra abundante, donde Dios, hermano, derrame su poder, hermanos, para hacer su propósito y no el nuestro. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, y te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos reflexionar en esta realidad espiritual, Señor. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está, Señor, nuestra oración?
Señor, que mis hermanos, mis amados hermanos, junto conmigo podamos reflexionar este pasaje, Señor, impresionante, de Marcos 11, 20 al 26, Señor, y ver esta realidad espiritual. Y podamos orar, Señor, y reflexionar para pedirte, Señor, ayuda, para pedirte perdón, Señor, y para pedir que en tu infinita misericordia nos enseñes, Señor, a orar, como enseñaste, Señor, a tus discípulos en este lugar, Señor, en este pasaje hermoso. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Acá donde estamos está haciendo muchísimo calor, pero yo creo que también allá donde están ustedes, allí en la Ciudad de México, pues también les mandamos un fuerte abrazo y Dios mediante nos enlazamos mañana 7:30 de la noche. Reflexionemos en este pasaje, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde.